Infertilidad. Y a ver qué más nos ocurre. Entonces, menopausia. Menopausia es el cese permanente de la menstruación que resulta de la pérdida de actividad folicular ovárica o depresión folicular. Ya habíamos hablado de este concepto. Las mujeres tienen una reserva folicular, una reserva ovárica. El número de ovocitos con el que nacen es el número de ovocitos que tienen a lo largo de su vida. Y esta reserva folicular se va agotando cada mes, para que ya al llegar a la etapa de la menopausia precisamente es eso, se acabaron esa reserva folicular y ya no puede existir este ciclo menstrual. Y esto resulta en un hipoestrogenismo. Este agotamiento ovocitario resulta en un hipoestrogenismo. La etapa de la perimenopausia es una transición de la función ovárica normal a la falla ovárica. Entonces estos cambios se van a ir dando de manera paulatina en este periodo de la perimenopausia. La menopausia en México en promedio ocurre a los 49 años de edad, y si sabemos que la esperanza de vida de una mujer es de 77 años, entonces una parte muy importante de su vida la va a pasar en la menopausia, por lo tanto es importante que estudiemos este periodo de la vida. Ciertas definiciones que tenemos que conocer: climaterio, transición entre la edad reproductiva y la edad no reproductiva, es un proceso. Falla ovárica prematura, insuficiencia ovárica antes de los 40 años, ya hemos hablado también que antes de los 40 años nunca va a ser normal. Menopausia, nos referimos a un último periodo menstrual, el diagnóstico es retrospectivo habiendo transcurrido 12 meses de amenorrea, es decir, solo podemos decir que una mujer está en la menopausia cuando ya pasó un año de su última menstruación, no podemos decir que está en la menopausia cuando apenas fue la última menstruación, no vamos a saber que fue la última menstruación hasta que pase un año completo. Menopausia inducida cuando tiene el antecedente de una forectomía, quimioterapia o radioterapia. Ahorita vamos a ver cómo sabemos en qué momento empieza esta perimenopausia según una clasificación. La perimenopausia finaliza 12 meses después de la última menstruación, cuando empieza la menopausia. La posmenopausia es desde la última menstruación hasta el final de la vida, puede ser temprana y tardía. Y existe lo que es el síndrome climatérico, son los signos y síntomas en la peri y la posmenopausia, que son consecuencia precisamente del cese de la función ovárica y de este hipoestrogenismo resultante. Entonces, para esto tenemos una tablita que es una clasificación que se llama de Stroh, y podemos decir Stroh más 1, Stroh más 2, dependiendo de la etapa reproductiva en la que nos encontremos, o la etapa en la vida de la mujer que nos encontremos. La etapa reproductiva incluye las fases menos 5, menos 4 y menos 3. La transición menopáusica o la perimenopausia, que dijimos que la perimenopausia concluye cuando ocurre ya esa última menstruación, es etapas menos 2 y menos 1. Sus duraciones son variables, pero aquí en la perimenopausia de manera temprana es donde empezamos a encontrar manifestaciones clínicas como variaciones en el ciclo menstrual. Los ciclos menstruales, como previamente los tenía esta mujer, van a ir modificándose poco a poco. De manera inicial, una duración mayor de 7 días de diferencia con lo que tenía normalmente. Ya mientras más nos acercamos hacia la verdadera última menstruación, empiezan a saltarse ciclos. Falta de 2 o más ciclos o un intervalo de amenorrea de 60 días. Esto de manera clínica. Entonces, de manera clínica podemos ver las modificaciones en la regularidad del ciclo menstrual. Pero también por laboratorio podemos empezar a notar en la perimenopausia o incluso en la etapa hacia el final de la etapa reproductiva, una FSH mayor de 10. Un FSH mayor de 10 son valores que nos hablan de una mujer que se está acercando hacia el final de su etapa reproductiva. Y definitivamente ya tenemos valores mayor de 10 cuando estamos en la perimenopausia. Para encontrar valores de 30, son valores de una mujer en la menopausia. FSH de 30 es un valor de una mujer en la menopausia. Entonces el diagnóstico lo hacemos de manera retrospectiva. Pasó un año después de esta última menstruación y tenemos un Stroh más 1 y Stroh más 2. Un Stroh más 2 es la posmenopausia, que la podemos dividir en temprana y tardía, desde el primer año de la última menstruación hasta los 4 años después de la última menstruación, y posterior a eso hasta la muerte, y son valores ya de FSH mayor a 40. Entonces, de esta manera podemos determinar en qué etapa se encuentra una mujer. Es más de lo mismo. Entonces, la deficiencia de estrógenos va a afectar en todo el organismo. Y van a ser varias cuestiones las que tenemos que estar al pendiente en una mujer que llega a la menopausia. Los síntomas vasomotores van a ser de los principales. Pueden ocurrir alteraciones de la cognición y demencia. Se incrementa el riesgo cardiovascular y por lo tanto puede aparecer en esta etapa de la vida EBC, estado de ánimo y depresión, enfermedad cardiovascular, se incrementa el riesgo de diabetes, quedamos que la edad es un factor de riesgo para cáncer de mama,
es un factor de riesgo para cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer colorectal, síntomas urogenitales, alteraciones en la función sexual, alteraciones musculoesqueléticas, osteoporosis y tromboembolismo venoso. Todas estas entidades clínicas las tenemos que tener presentes al momento que evaluamos una mujer con o que se encuentra cursando la perimenopausia y la posmenopausia. Entonces, la deficiencia de estrógenos se asocia con morbilidades que disminuyen la calidad de vida y están presentes hasta en el 85% de las mujeres perimenopáusicas. O sea, la gran mayoría de las mujeres que cursan la perimenopausia van a experimentar síntomas relacionados con la deficiencia de estrógenos. Y la terapia hormonal de reemplazo es la intervención más efectiva para el manejo de esta sintomatología. Vamos a enfocarnos un poquito en la terapia de reemplazo hormonal. Muchas de sus contraindicaciones son las mismas que ya platicamos cuando hablamos de anticoncepción hormonal combinada. Y vamos a hablar de los síntomas vasomotores. Los síntomas vasomotores son síntomas, se describen como una sensación de calor que inicia en la cabeza, tiene una progresión cefalocaudal seguida de escalofríos. Es el síntoma más frecuente, 80% de las mujeres que experimentan una menopausia natural los van a tener en mayor o menor grado y 100% de las mujeres que tienen una menopausia quirúrgica, es decir, posterior a una oforectomía. Normalmente aparece o tiene una duración de 6 meses a 2 años. No son síntomas que permanecen de toda la posmenopausia. En la gran mayoría de los casos son síntomas que permanecen en los primeros 2 años posteriores a la menopausia o tienen mayor importancia en esos primeros 2 años posteriores al último periodo menstrual. El 12% de las mujeres reporta síntomas moderados o severos incluso hasta 15 años después. No es lo frecuente, pero puede llegar a ocurrir. Y para eso es importante conocer a la paciente y conocer ciertas características como su IMC, la presencia o no de tabaquismo y el sedentarismo, factores que se van a ir sumando para incrementar el riesgo cardiovascular que de por sí ya tiene esta mujer a esta edad. Entonces, el tratamiento más efectivo para los síntomas vasomotores es la terapia hormonal de reemplazo. La terapia hormonal de reemplazo la podemos encontrar vía oral, vía transdérmica, y es bastante efectivo, disminuye la frecuencia semanal en un 75% y disminuye la severidad de los síntomas. Entonces, esa va a ser nuestra primera indicación para iniciar terapia de reemplazo hormonal, síntomas vasomotores de intensidad importante que afectan la calidad de vida de la mujer, a lo mejor síntomas que refiere de manera diaria y de una intensidad que no le permiten conciliar el sueño, no le permiten realizar sus actividades diarias. En ese caso, esa sería nuestra primera indicación para considerar el uso de terapia de reemplazo hormonal. Durante la perimenopausia, es decir, la mujer todavía tiene estos ciclos menstruales, a lo mejor ya irregulares, pero todavía está menstruando, podríamos considerar el uso de anticonceptivos orales combinados, los mismos que utilizamos en la mujer en edad reproductiva que no quiere embarazarse, podemos utilizarlos en la mujer en la perimenopausia. E incluso cuando tienen contraindicado estrógenos, podríamos optar por otras opciones que ahorita vamos a platicar. Ahora, la enfermedad vascular cerebral, que decíamos que era otra entidad clínica que tenemos que estar al pendiente las mujeres en esta etapa de la vida. La terapia de reemplazo hormonal aumenta el riesgo de EBC. Es importante conocer eso para saber en qué pacientes sí lo vamos a indicar. El incremento en el riesgo es dosis dependiente. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en la posmenopausia. Cuando hablamos del uso de estrógenos en terapia de reemplazo hormonal, pueden incrementar esta morbilidad cardiovascular. Entonces es muy importante saber en qué mujeres sí lo vamos a utilizar o en qué mujeres no lo vamos a utilizar. De manera muy general, lo vamos a especificar más adelante, pero la terapia de reemplazo hormonal nunca la usamos más allá de 10 años. Y de manera muy general, nunca la usamos más allá de 5 años, pues idealmente no la iniciamos más allá de 5 años después de que fue el último periodo menstrual. El mayor beneficio de la terapia de reemplazo hormonal es cuando se utiliza de manera temprana, los primeros años de la menopausia. No es benéfico para nada iniciar terapia de reemplazo hormonal en una mujer de 60 años, y no solo no es benéfico, sino también es perjudicial. Si iniciamos terapia de reemplazo hormonal a una mujer de 60 años, incrementamos precisamente riesgos de enfermedad cardiovascular. Cáncer de mama también ya lo platicamos un poco. El riesgo de cáncer de mama incrementa con el uso de terapia de reemplazo hormonal combinada por más de 5 años. ¿Sí? Cuando existe ese uso por más de 5 años es cuando se incrementa el riesgo. Entonces, nuestra terapia de reemplazo hormonal, les dije, normalmente se utiliza máximo 10 años. Cuando hablamos específicamente de cáncer de mama, no la vamos a utilizar más de 5 años. ¿Sí? Entonces, idealmente, ¿sí?
Idealmente vamos a utilizar la terapia de reemplazo hormonal mientras la mujer refiera síntomas. Ahorita vamos a especificar más puntualmente en qué ocasiones. Ya dijimos la primera, síntomas vasomotores, pero si la idea es usarla por 5 años máximo, no significa que cumple 5 años y ya los dejas de usar. Significa que inicias la terapia de reemplazo hormonal y mientras la mujer sienta alguna mejoría, puedes ir disminuyendo progresivamente la dosis hasta dejarla de usar a lo mejor en 2 o 3 años. La idea sería no continuar hasta los 5 años si no es necesario. Uh-huh. Bueno, entonces esto sí es importante y esto sí se reconoce. Terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años incrementa el riesgo de cáncer de mama. Por lo tanto, de manera general, de manera rutinaria, no se debería utilizar la terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años. Evidentemente va a estar contraindicada en mujeres que tienen antecedente de cáncer de mama, igual que cualquier hormonal combinado. No utilizamos hormonales combinados ni con fines anticonceptivos ni con fines de reemplazo hormonal en mujeres con antecedente de cáncer de mama. En relación con el cáncer de endometrio, la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos sin oposición, o sea, con estrógenos sin el componente progestágeno, incrementa la incidencia de cáncer endometrial y esto va relacionado con la dosis y con la duración. Por lo tanto, los progestágenos deben utilizarse por un mínimo de 10 a 14 días al mes en mujeres con útero que reciban terapia de reemplazo hormonal. Eso es muy importante que revisemos cuando estamos indicando terapia de reemplazo hormonal. Si la mujer tiene útero, voy a indicar terapia de reemplazo hormonal que incluya progestágeno o agregar el progestágeno 10 a 14 días cada mes. Si no, lo único que hacemos es incrementar el riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, la primera indicación para iniciar terapia de reemplazo hormonal, que generalmente es la más importante, síntomas vasomotores. La segunda indicación puede ser la presencia de síntomas urogenitales y síntomas de la función sexual. La atrofia urogenital afecta hasta el 75% de las pacientes posmenopáusicas. Y son múltiples los síntomas que pueden referir: resequedad, prurito, sangrado, dispareunia, problemas de urgencia, de incontinencia urinaria, disuria, y estos progresan con el paso del tiempo y no mejoran sin tratamiento. Entonces es muy importante tener en mente estos síntomas y no dejarlos de lado. Si la mujer los está refiriendo, hay que tratarlos, porque precisamente son cuestiones que terminan progresando. El tratamiento con estrógenos es efectivo en el tratamiento de síntomas relacionados con la atrofia vaginal. La mujer posmenopáusica que refiere resequedad vaginal, que refiere dispareunia, por lo tanto esa es la segunda indicación que comentábamos para iniciar la terapia de reemplazo hormonal. El estrógeno ocasiona un efecto proliferativo en el epitelio vaginal, vulvar, vejiga y uretra. Ahora, si encontramos de manera aislada el síntoma urinario, el síntoma vaginal, deberíamos de pensar en la posibilidad de utilizar estrógenos tópicos. ¿Sí? Si las molestias principales son síntomas vasomotores, nos iremos por la terapia sistémica. Pero si la molestia principal que refiere a la mujer son síntomas urogenitales y síntomas de función sexual, deberíamos optar mejor por estrógenos tópicos. Son efectivos y son seguros. Se pueden aplicar en forma de crema, en forma de óvulo o incluso el anillo con estrógeno. Excepto pacientes con antecedente de cáncer de mama. Pacientes con antecedente de cáncer de mama no utilizamos estrógenos, ni siquiera tópicos. Ya habíamos platicado que los anticonceptivos orales combinados incrementan el riesgo de tromboembolismo venoso. Obviamente pasa lo mismo con la terapia hormonal de reemplazo, incrementan el riesgo de tromboembolismo venoso hasta 2 o 4 veces, principalmente durante el primer año de uso. Por lo tanto, es muy importante que, de la misma manera que consideramos a nuestras pacientes para anticoncepción hormonal, seleccionemos muy bien a qué pacientes son candidatos a recibir terapia de reemplazo hormonal. Ahora, solo la vía oral se asocia a aumento en el riesgo. Pacientes de alto riesgo deberán utilizar preparaciones transdérmicas. Esto es importante. Tenemos varias opciones de anticonceptivos, de terapia de reemplazo hormonal. Mujeres a lo mejor con obesidad, mujeres con dislipidemia, mujeres hipertensas controladas, podríamos considerar, en caso de que requirieran terapia de reemplazo hormonal, podríamos considerar el uso o la administración por vía transdérmica. ¿Sí? Mujeres con dislipidemia, mujeres obesas, mujeres con hipertensión controlada, podríamos considerar preparaciones transdérmicas. Nunca oral, porque oral se agregaría a estos factores de riesgo preexistentes y aumentaríamos la posibilidad de un tromboembolismo venoso.
Vamos a hablar un poco de osteoporosis. Osteoporosis esta parte también nos interesa en la mujer posmenopáusica. Es una enfermedad caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro estructural del tejido óseo, con incremento en la fragilidad del hueso y una susceptibilidad para la fractura. Los estrógenos tienen un papel muy importante cuando hablamos de la fisiología ósea. Y su deficiencia va a generar pérdida ósea, osteoporosis y fracturas. Por lo tanto, en la etapa de la posmenopausia, donde cursan con hipoestrogenismo, va a ser más frecuente esta pérdida de la densidad ósea. Factores de riesgo para osteoporosis. La edad es un factor de riesgo importante, arriba de los 65 años. El antecedente de fractura, el antecedente materno de fractura, la baja actividad física y el antecedente de fractura por fragilidad. Entonces, en este tipo de mujeres tenemos que poner más atención. Y en este tipo de mujeres es en las que tenemos que utilizar la densitometría para determinar si existe un diagnóstico de osteoporosis y osteopenia para poder indicar tratamiento. Entonces, el índice de masa corporal, en el caso de osteoporosis, un índice de masa corporal bajo es el que condiciona el factor de riesgo. El índice de masa corporal bajo o la desnutrición es el factor de riesgo para la osteoporosis. En teoría eso se explica porque mujeres con índice de masa corporal arriba de 30, o sea, mujeres con obesidad, todavía tienen esta transformación periférica de estrógenos, entonces siguen produciendo o tienen cierta reserva de estrógenos precisamente por el tejido adiposo. Mujeres que utilizan glucocorticoides por alguna patología de base, mujeres que tienen antecedente de fractura, mujeres con tabaquismo, alcoholismo y artritis reumatoide, en todas ellas incrementa el riesgo de presentar osteoporosis. El estudio para determinar eso es la densitometría mineral ósea. Se hace en columna lumbar y en cadera, se reportan desviaciones estándar. En la población posmenopáusica nos interesa el T-score, se reporta de esta manera. Vamos a ponerlo acá. Menos de 2.5 desviaciones estándar, entre 1 y 2.5 desviaciones estándar hablamos de osteopenia, y arriba de 2.5 desviaciones estándar hablamos de osteoporosis. Entonces, así es como nos reportarían en la densitometría. Entonces, nuevamente, ¿a quién le vamos a pedir una densitometría? Mujeres posmenopáusicas arriba de 65 años, mujeres con antecedente de fractura, y hay ciertas scores para clasificar el riesgo. Entonces, otra utilidad de los estrógenos se sabe que también se pueden utilizar para conservar la densidad ósea y para prevenir fracturas. Ahora, entonces, de manera muy general, esas serían las tres principales indicaciones de la terapia de reemplazo hormonal. 1, síntomas vasomotores moderados a severos. 2, síntomas moderados a severos asociados con la atrofia vulvar y vaginal. Y 3, prevención de la osteoporosis posmenopáusica, ¿sí? Hay que seleccionar bien a las mujeres. Ahorita ya no nos detuvimos tanto en cuáles son las contraindicaciones, porque básicamente son las mismas que cuando hablamos de reemplazo de anticonceptivos combinados. La principal indicación generalmente va a ser los síntomas vasomotores, porque esos son los que tienen mayor impacto sobre la calidad de vida de la mujer. Pero bueno, estas son básicamente las tres indicaciones. Son las tres indicaciones principales para utilizar la terapia de reemplazo hormonal. Contraindicaciones, pues les digo, son básicamente lo que ya habíamos comentado. Y lo que comentábamos también hace un momento, la dosis de estrógenos deberá ser la mínima necesaria para lograr aliviar la sintomatología vasomotora y disminuir conforme avanza la edad. ¿Sí? Entonces, la dosis no es la misma para todas las mujeres. Hay que saber cuál es la dosis que necesita cada mujer. La idea es no dar medicamento de más, porque sabemos que sí tiene riesgos el usar terapia de reemplazo hormonal. Por lo tanto, tiene que ser en dosis la mínima necesaria. Hay muchísimas presentaciones y vías de los estrógenos. Lo relevante es lo que ya comentamos, el estrógeno transdérmico lo preferiremos en mujeres que tienen factores de riesgo adicionales, y debemos estar al pendiente de preparaciones con estrógenos y progestágenos en mujeres que así lo ameriten. No existen diferencias clínicas significativas entre los estrógenos libres y conjugados. Es decir, se pueden administrar vía oral, vía transdérmica o vía vaginal.
es exactamente la misma eficacia y la vía de administración va a depender más bien de las características específicas de cada mujer. A lo mejor podemos optar de manera inicial por una administración vía oral, vía transdérmica en aquella mujer que tenga factores de riesgo adicionales y vía vaginal en una mujer que sus síntomas son principalmente a nivel genitourinario. Progestágenos, las pacientes que no tienen el antecedente de la histerectomía deben utilizar terapia de reemplazo hormonal combinada con progestágenos para evitar el carcinoma endometrial. Esto es básico, es muy importante. La duración debe ser individualizada. Se recomienda en general una duración menor a 5 años por el incremento de los riesgos que ya hablamos, tanto de cáncer de mama como riesgo de EBC, de tromboembolismo venoso. No deberíamos utilizar la terapia de reemplazo hormonal más de 5 años. Obviamente habrá casos en que se prolongue el uso, pero no es lo normal. ¿Dudas con menopausia? Sí. La manera de administrarlo es variable, depende de la mujer. Lo importante es, ¿tiene útero? Tienes que agregar progestágeno. Ya sea que lo des secuencial, cíclico, secuencial o cíclico. No. En general la eficacia se cree que es la misma. Sí. Fitoterapia. Según la evidencia no está demostrada su eficacia. Se pueden utilizar, finalmente una mujer que tenga contraindicación para el uso de estrógenos, se le puede dar tratamientos alternativos, probablemente funcione como placebo, pero una eficacia demostrada no la tiene. Me avisan 5:30 porque no me doy cuenta. Entonces vamos a hablar de cáncer de ovario. Es la segunda neoplasia maligna ginecológica, la más frecuente. Es una causa ginecológica de mortalidad la más frecuente. El cáncer ginecológico que ocasiona más mortalidad a nivel mundial es el cáncer de ovario. La tasa de supervivencia a los 5 años, sobre todo en las etapas clínicas en las que se llega a diagnosticar, es menor al 35%. Entonces es muy alta su mortalidad. La edad promedio del diagnóstico es a los 63 años. Nuevamente son neoplasias que se diagnostican ya muy avanzadas. Y con mayor razón en el cáncer de ovario, que es una patología que normalmente no da hasta que ya está muy avanzada. Factores de riesgo: síndrome de cáncer de ovario familiar, 2 o 3 familiares con cáncer de ovario, un familiar con cáncer de ovario. Ahora, no tienen factores de riesgo, no incrementan el riesgo el uso de anticonceptivos orales. De hecho, ya hemos comentado que los anticonceptivos orales disminuyen el riesgo de que más adelante vayas a tener cáncer de ovario. Lo mismo, el antecedente de algún embarazo previo disminuye este riesgo. Es decir, nuliparidad sería un factor de riesgo. Mujeres con infertilidad, mujeres nulíparas, también se consideran factores de riesgo y disminuye el riesgo el antecedente de lactancia y el antecedente de una OTB. Son factores que disminuyen relativamente el riesgo. Entonces, la menarca temprana y la menopausia tardía, nuevamente son factores de riesgo. Nuevamente es un tumor hormonodependiente, nuligesta, mujeres con antecedente de infertilidad, mujeres con endometriosis. Creemos que la endometriosis es una patología benigna, pero en ciertos casos, de manera retrospectiva, se encuentra el antecedente que una mujer con cáncer de ovario presentó en algún momento de su vida endometriosis. El riesgo de transformación es 0.5% y sobre todo se ve en el cáncer de ovario, ¿sí? Infertilidad de manera general, sí. No se sabe muy bien, no se conoce cuál es la relación, pero sí, de manera general, el antecedente de infertilidad incrementa el riesgo de cáncer de ovario. No es tanto el tratamiento que se utiliza para las mujeres infértiles, sino más bien el diagnóstico de infertilidad. Hay ciertos factores genéticos, mutaciones en el gen BRCA, el síndrome de Lynch, y representa esto hasta el 15% del cáncer de ovario. Nuevamente, la mayor parte del cáncer de ovario es de aparición de novo, espontánea. Si existe la historia personal o familiar de cáncer de mama o cáncer de ovario, el riesgo se incrementa 2 a 6 veces respecto al riesgo basal. Tenemos esto. Y el riesgo también depende del número de familiares afectados. Ahora, esta parte sí es importante. Los tumores de ovario, el cáncer de ovario, lo dividimos según su origen en tumores epiteliales, tumores de las células germinales y tumores de los cordones sexuales. Los
principalmente, los más frecuentes, los tumores epiteliales, hasta en el 90% si consideramos la población femenina general. De ahí pasamos a los tumores de células germinales en un 20% y por último en un 10% tumores de los cordones sexuales. Les digo que estos porcentajes son considerando la población femenina en general, porque obviamente si nos enfocamos en grupos etarios, estos porcentajes varían. De todas maneras, los más frecuentes siguen siendo los epiteliales. Es el tipo histológico más común, 90% de todos los cánceres de ovario, y tiene 5 principales subtipos: carcinoma seroso de alto grado, endometroide, células claras, mucinoso y seroso de bajo grado. Nuevamente, el principal es el carcinoma seroso. Entonces, los principales son los epiteliales, y de los epiteliales el más frecuente es el seroso. Entonces, específicamente el seroso representa hasta el 80% de todas las neoplasias de ovario. Generalmente se llega a diagnosticar en estadios ya tardíos, como la gran mayoría de los cánceres de ovario, y en el caso de estos tumores malignos de ovario, sí encontraremos elevado el marcador CA125. Vamos a rescatar nada más datos que nos interesan ahorita. El cáncer de ovario endometroide es el que comentábamos que en un 50% se asocia a carcinoma de endometrio. Puede existir esta asociación. En el de las células claras, este tiene muy mal pronóstico. Si se diagnostica en etapas tempranas, generalmente tiene buen pronóstico. Pero si se diagnostica donde normalmente se diagnostica, que es más allá de un estadio 3, es el que tiene peor pronóstico. Y ese es el que comentábamos que se asocia a endometriosis. Mujeres que tuvieron antecedente endometriosis, se diagnostica con mayor frecuencia cáncer de ovario de tipo de células claras. El carcinoma mucinoso, relevante en el carcinoma mucinoso, o para destacar en el carcinoma mucinoso, es que el marcador que podemos encontrar elevado es el CA199, ¿sí? No, el que está asociado a endometriosis es el de células claras. El endometrioide, si tienes cáncer de ovario endometrioide, hay que ver si no tienes también cáncer de endometrio. Y les comentaba, el mucinoso, el marcador que podemos encontrar elevado es el CA199. La edad de presentación es muy similar en cada uno de estos tumores epiteliales. Les digo, el más frecuente es el seroso. De aquí pasamos a los de células germinales, son hasta el 30%, y son más frecuentes en niñas y adolescentes, en otro grupo etario. Y más del 95% cuando hablamos de tumores germinales, de células germinales, nos referimos a teratomas quísticos maduros o quistes dermoides. Son muchísimos los tipos. Podemos tener disgerminoma, corte seno endodérmico del saco vitalino, carcinoma embrionario, coriocarcinoma y el teratoma. De estos, el más frecuente, el que diagnosticamos con mayor frecuencia, es el teratoma. Y es importante saber que de los tumores ováricos, en caso que tengamos teratoma, en su mayoría son benignos y tienen componente de malignidad hasta en el 2% de los casos. En esos tipos de tumores de células germinales son diferentes los marcadores tumorales que podemos encontrar elevados. Podemos encontrar elevados la fracción beta de la gonadotropina coriónica y la alfa-fetoproteínas, principales que vamos a encontrar en tumores de células germinales. Entonces, al momento de pedir marcadores tumorales según la sospecha de estirpe histológica del cáncer de ovario, podemos suponer cuáles vamos a encontrar elevados. Entonces, CA125 principalmente se eleva en los epiteliales y sobre todo en el seroso, con mayor frecuencia en el seroso. Fracción beta y alfa-fetoproteína los podemos encontrar elevados en los de células germinales. DHL principalmente se eleva en el disgerminoma. DHL. Y por último, los tumores derivados de los cordones sexuales del estroma son el 5% de tumores malignos de ovario. La mayoría son de bajo potencial maligno, tienen una distribución bimodal, es decir, se presentan también frecuentemente en edades en la adolescencia y se vuelven a presentar con frecuencia en edades ya más avanzadas. Algo importante con estos tumores que nos permite orientarnos al diagnóstico es que el 90% van a sintetizar de los cordones sexuales del estroma. Estos tumores pueden sintetizar hormonas, por lo tanto van a ocasionar hiperandrogenismo. Entonces, esa sería una manifestación que tendríamos en una mujer con un tumor derivado de los cordones sexuales del estroma. De
tenemos derivados de glucosa, tecoma, fibroma, tumor de las células de Sertoli, tumor de las células de Sertoli-Leydig o tumores esteroideos. Entonces, lo relevante de estos producen hormonas y eso se puede manifestar clínicamente. La edad de presentación en estos tumores es bimodal. Las manifestaciones clínicas del diagnóstico del cáncer de ovario es entre los 40 y los 65 años. Normalmente ocurre ya en etapas más avanzadas al estadio 3, por lo tanto ocurre normalmente el diagnóstico en edades de 65 años. Y esto es porque al inicio los síntomas son muy inespecíficos. Puede haber distensión abdominal, urgencia urinaria, dolor abdominal, y son síntomas que probablemente no nos hagan pensar de manera inmediata en la posibilidad de un cáncer de ovario, pero sobre todo en mujeres de 60 años o más, ante estos síntomas deberíamos de buscar intencionadamente la posibilidad de un cáncer de ovario. La gran mayoría se diagnostica en una etapa 3 o 4 y al momento del diagnóstico estas mujeres ya tienen distensión abdominal, náusea, anorexia, saciedad temprana o disnea, síntomas que ya les llevan a buscar atención y que ya nos hacen llegar al diagnóstico. Entonces, los síntomas son muy inespecíficos, ya lo comentamos. Además de estos síntomas inespecíficos pueden ocurrir fenómenos paraneoplásicos y podemos encontrar hipercalcemia, puede haber degeneración cerebelar subaguda y puede haber tromboflebitis migratoria. A la exploración física durante la palpación abdominal y durante el tacto vaginal podemos encontrar una masa irregular y fija acompañada de una masa abdominal y ascitis. Entonces, estos hallazgos siempre nos deben hacer sospechar una tumoración ovárica maligna. ¿Sí? Encontrar una masa pélvica fija y encontrar ascitis, nuestra primera posibilidad diagnóstica, sobre todo en una mujer arriba de 50 años, tiene que ser cáncer de ovario. Muy importante que hagamos una exploración rectovaginal. La exploración rectovaginal nos va a permitir saber qué estructuras están tomadas por tumoración. Importante acompañarlo siempre de una exploración anexiales en mujeres en la premenopausia. Si encontramos una masa anexial en una mujer en la premenopausia, hasta en el 18% de los casos puede tratarse de cáncer. Pero cuando encontramos una masa anexial en la posmenopausia, con mayor frecuencia se tratará de un cáncer. Nunca tendríamos que encontrar quistes en los ovarios de una mujer que ya no está produciendo, que ya no tiene folículos. Entonces, un quiste o una masa anexial en una mujer en la posmenopausia, con muchísima frecuencia se va a tratar de cáncer. Y esa tiene que ser nuevamente nuestra primera posibilidad diagnóstica. Herramientas que utilizamos para llegar al diagnóstico, además de la sintomatología que ya refería la paciente, el ultrasonido. Hay ciertos hallazgos que nos orientan a pensar en que este tumor que estamos viendo por ultrasonido probablemente se trate de una tumoración maligna. Uno de ellos es que tenga un componente sólido, nodular o papilar. Si vemos un componente quístico, podemos pensar que se trata de un quiste simple y a lo mejor no se trata de una tumoración maligna, pero si vemos que tiene un componente sólido o que adentro de este quiste hay nódulos o papilas, nos debe orientar a pensar una posibilidad de malignidad. Si encontramos septos, y sobre todo si son septos gruesos, mayores a 2 a 3 milímetros, eso también lo tienen los tumores malignos. Tenemos que hacer una valoración con Doppler. Si encontramos que esta lesión está vascularizada en el componente sólido, nuevamente también nos debe hacer pensar en la posibilidad de que se trate de una lesión maligna. El hallazgo de ascitis también es muy importante y también nos habla de posibilidad de malignidad, o incluso si ya encontramos implantes peritoneales o la presencia de adenomegalias. Entonces, el ultrasonido, cuando valoramos una masa anexial por ultrasonido, debemos estar buscando estos datos que nos orientan a pensar en la posibilidad de que se trate de una tumoración maligna. Vamos a hablar un poquito de los marcadores tumorales. El CA125 lo producen las estructuras mesoteliales, lo producen serosas, trompas, endocérvix y el fondo. Valores normales son aquellos menores de 35, valores anormales o valores elevados son aquellos arriba de 35. Puede encontrarse hasta en el 80% de los tumores epiteliales. Principalmente los tumores epiteliales nuevamente son los que van a elevar el marcador tumoral CA125. Y otra cosa importante es que no siempre se elevan, y cuando se elevan, no se elevan desde el principio. 50% elevado en estadio 1 y esto alcanza un 90% hacia el estadio 2. Entonces no es un método de tamizaje ni es un método de diagnóstico, porque finalmente normalmente no están elevados en etapas tempranas de la enfermedad. Sabemos que es poco sensible porque se elevan muchísimas otras cuestiones
abdominales, por ejemplo, cirrosis hepática, falla cardíaca, nefropatía, enfermedades lacerosas, enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis, derrame pleural, ascitis, incluso en los miomas, en el embarazo, apendicitis, cáncer de mama, pulmón, endometrio, páncreas. Todas estas patologías nos pueden elevar el CA-125, por lo tanto, no es un método sensible y no es un método para llegar al diagnóstico de cáncer de ovario. Sí es útil el CA-125 cuando ya tenemos la sospecha de cáncer de ovario, ya tenemos el diagnóstico de cáncer de ovario para valorar, para el seguimiento y para valorar recurrencia. Pero para pedirlo de manera general no va a ser, no nos va a ayudar a llegar al diagnóstico. Sobre todo porque de manera inicial no tiene valores tan elevados. La alfa-fetoproteína comentábamos que se eleva en los tumores germinales, en los tumores de senos endodérmicos. Es poco específico porque también se eleva en caso de que exista un... Y nuevamente también nos va a dar más bien la recurrencia. Si diagnostica un tumor derivado de las células germinales, la alfa-fetoproteína sería un marcador para ir valorando, para el seguimiento de la mujer con antecedente de cáncer de ovario, para evaluar la recurrencia. La DHL y la fracción beta de la gonotropina coriónica humana, quedamos que DHL sobre todo se eleva en tumores germinales, el disgerminoma, y nuevamente nos evalúan la respuesta a la quimioterapia y nos ayudan en el seguimiento de esta mujer. Y la fracción beta también se puede elevar en tumores germinales, específicamente en el coriocarcinoma. Más adelante ya hablaremos de coriocarcinoma cuando hablemos de enfermedad trofoblástica. Bueno, repitiendo, el CA-125 lo vamos a encontrar elevado principalmente en tumores epiteliales y sobre todo en tumores serosos. La LDH o DHL la podemos encontrar principalmente elevada en el disgerminoma. La fracción beta la podemos encontrar elevada principalmente en tumores germinales y sobre todo en el coriocarcinoma, y la alfa-fetoproteína la podemos encontrar en teratomas y tumores de senos endodérmicos. La etapificación es quirúrgica. Habíamos comentado de los diferentes cánceres ginecológicos. En el caso del cáncer de ovario, la etapificación es quirúrgica y tiene que ser realizada por un oncólogo. El objetivo de la cirugía va a ser la estadificación de la enfermedad y la citorreducción óptima, evitar el cáncer en lo que más se pueda. Y esto nos va a ayudar a determinar si la paciente puede ser curada o no. Nuevamente los estadios, vamos a revisar lo relevante. Estadio 1, limitado a los ovarios. Estadio 2, está en uno o ambos ovarios, pero ya hay diseminación a la pelvis. Entonces, estadio 1 solo en los ovarios, y de ahí nos vamos a estadio 1A, 1B y 1C. 1A se encuentra encapsulado en un solo ovario, sin diseminación a los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo. 1B encapsulado y limitado a ambos ovarios, sin diseminación. Y la diferencia ya con 1C, puede estar en uno o en ambos ovarios, pero ya está encapsulado. Ya hay una rotura de la cápsula o diseminación del tumor a la superficie ovárica o presencia de células cancerosas en el líquido abdominal. Entonces, esta es la parte importante. En el 1C ya no está encapsulado, ya se diseminó hacia la superficie del ovario. 1B están afectados ambos ovarios, pero siguen encapsulados. Y 1A, un solo ovario está afectado y está encapsulado todavía. Estadio 2 ya va más allá de los ovarios y se ha diseminado a la pelvis. Estadio 2A se extendió al útero o las trompas de falopio, pero no se diseminó a los ganglios linfáticos pélvicos ni a los órganos distantes. 2B se diseminó a todo tejido pélvico, pero no a los ganglios linfáticos o a los órganos distantes. Y estadio 2C se diseminó a la región pélvica y desprende células cancerosas en el líquido abdominal. Entonces, obviamente toda esta clasificación va a ser quirúrgica. No hay ninguna manera de hacerlo ni por imagen, ni mucho menos por clínica. Entonces, para llegar a este diagnóstico, ahorita vamos a ver en qué consiste la cirugía de cáncer de ovario. Muy importante tomar muestra de líquido abdominal para saber si hay células cancerosas en el líquido abdominal. En el estadio 3 puede estar comprometido uno o ambos ovarios, además la pelvis como el estadio 2, y además ya se diseminó al peritoneo. Estadio 3A se diseminó microscópicamente a través de la cavidad peritoneal. Estadio 3B se diseminó la región peritoneal con áreas de crecimiento tumoral que miden 2 centímetros o menos, es decir, clínicamente, bueno, durante la cirugía los podremos observar. Y estadio 3C también tiene áreas de crecimiento mayores de 3 centímetros.
o ya existe diseminación a ganglios linfáticos de las regiones retroperitoneal o región inguinal. Y por último, el estadio 4, diseminado a órganos distantes. Entonces, la tipificación quirúrgica, la cirugía de un cáncer de ovario, de manera inicial, media, supra e infraumbilical. Al momento de ingresar a la cavidad abdominal se tiene que aspirar la citis. Esto es porque nos va a interesar estudiarlo para ver si se trata de células cancerosas. Esto se lleva a un estudio transoperatorio. Se tiene que explorar la cavidad abdominal en su totalidad. Se toman biopsias al peritoneo. Esto es importante porque es parte de la tipificación para saber si ya hay implantes de cáncer en el peritoneo, cual modificaría totalmente la etapa y el pronóstico. Lo siguiente es hacer una histerectomía total con una salpingo-oophorectomía bilateral. También se realiza una omentectomía total y se puede valorar la penicectomía y la linfadenectomía. Penicectomía, sobre todo en mucinoso, se podría considerar la penicectomía. El tratamiento primario del cáncer epitelial es la tapificación quirúrgica seguida de reducción y posteriormente quimioterapia. Cuando hablamos de cáncer de ovario hablamos principalmente de quimioterapia. Si recuerdan, cuando hablamos de cáncer cervicouterino hablamos principalmente de radioterapia. En cáncer de ovario principalmente hablamos de quimioterapia. En estadios tempranos podemos utilizar, bueno, esto no se los van a preguntar, pero bueno, carboplatino o paclitaxel. En estadio 3-4 estadio 3 o 4 puede iniciarse con quimioterapia no adyuvante, es decir, a lo mejor ya no es posible la extracción, la tumoración en estadios más avanzados, por lo tanto podría con quimioterapia. El pronóstico, comentábamos ya que el 75% se diagnostica cuando ya se extendió fuera de los ovarios. Supervivencia relativa a 5 años de 44% o menos, dependiendo de la estirpe. El pronóstico va a depender del estadio que determinamos según la cirugía y el tamaño de las lesiones residuales después de la primera cirugía. A lo mejor en una primera cirugía no se pudo quitar todo el cáncer. Y la tasa de supervivencia es muy baja, sobre todo cuando hablamos de carcinoma epitelial invasivo. ¿Dudas con cáncer de ovario o lo que hayamos hablado de ovario? Sí. El cribado en una de antecedentes familiares, no hay como tal un método de tamizaje para cáncer de ovario, así como para cáncer de mama tenemos mastografía y para cáncer cervicouterino tenemos el Papa Nicolau. En cáncer de ovario no existe una prueba de tamizaje, por eso es que se diagnostica siempre en etapas tardías. No es la recomendación real, pero en una mujer que tiene antecedente cáncer de ovario, probablemente valdría la pena hacer un ultrasonido. Ultrasonido después de los 50. Pero no es una recomendación como la mastografía o como el Papa Nicolau. Sí, no existe una prueba de tamizaje. ¿No? Ok. ¿Otra duda de cáncer de ovario? ¿Sí? Pulmón también.